Este fragmento está circulando mucho. Lo vamos a mostrar tal cual es. Y después lo vamos a analizar. Porque no todo lo que se viraliza es verdad. Cuando hablamos de corrupción, solemos pensar en contratos, licitaciones o millones que se pierden en algún despacho. Pero hay algo todavía más perverso. Cuando el negocio se monta sobre los más vulnerables. Hoy no vamos a hablar de eslogans, ni de relatos épicos, ni de discursos vacíos. Hoy vamos a hablar de un hospital público, de enfermos olvidados. Y de cómo durante años el Estado fue usado como un botín. Esto no es una opinión. Esto es dato. Y el dato, una vez más, mata relato. Se encuentra, y dentro del marco de las auditorías y los relevamientos permanentes que hacemos, en este caso en los hospitales nacionales, auditoría y control que lleva adelante, por supuesto, el Ministerio de Salud, se detectaron y eliminaron severas irregularidades, en el Hospital Somer. Este es para quienes no lo saben, es un hospital especializado en la cura de la enfermedad de Hansen, más conocida por todos como la lepra. El hospital cuenta con 192 viviendas, propias por supuesto, que debían ser destinadas a enfermos que estén cursando esta enfermedad. Sin embargo, había una asociación que administraba estas cuestiones dentro del hospital y que empezó a alquilárselas a los pacientes. Una vez que estos fallecían, por su avanzada edad, obviamente, no por su enfermedad, las vendían, por supuesto sin papeles y fuera de la legalidad, porque, como les decía, son propiedad del Estado Nacional. Acá le muestro además el estado que tenían las 192 viviendas que eran para que enfermos de lepra puedan recuperarse. Bueno, estas propiedades, que después también la ANARI les pasará las fotos en alta definición, las alquilaban y o las vendían de manera ilegal, ¿no? Nunca nadie llegaba a tener los papeles de estas viviendas. Además, bueno, más allá de esto, ¿no? Es que era casi un emprendimiento inmobiliario que tenían dentro del hospital. También se detectaron irregularidades como el uso indebido del espacio, repito, que pertenecía al Hospital Somer, donde, por ejemplo, alquilaban parte del terreno para pastar ganado. Por ejemplo, había en el terreno perteneciente al hospital, había 100 vacas y 50 caballos. Por supuesto que la excusa de esto era que se utilizaban para hacer laborterapia, cosa que claramente no era cierto, sino que efectivamente se alquilaban estas tierras, o se alquilaban de manera ilegal, ¿no? Había robo de alimentos y además a los pacientes que estaban internados, a los pacientes que sufrían lepra, se les pagaba una especie de monto de dinero para su subsistencia, no solo que se les sustraía parte de ese monto, sino que además se le vendía los que tenían todo este negocio montado alrededor de este hospital, les vendían la comida a precios exorbitantes. La Asociación de Pacientes de Hansen del hospital se valió de los recovecos del Estado ineficiente para hacer de sus curros y negociados y, como dijimos siempre, este gobierno encuentra un curro o un robo o un acto de corrupción y lo primero que hace es eliminarlo del cuajo. El Hospital Nacional Somer no es un hospital más. Es una institución creada para tratar a personas que padecen la enfermedad de Hansen, más conocida como lepra. Personas que, históricamente, fueron marginadas, olvidadas y dependientes del Estado para sobrevivir. Y justamente ahí, en ese lugar donde debería haber cuidado, humanidad y protección, se montó durante años un sistema de irregularidades difícil de digerir. Estamos hablando de 192 viviendas del Estado, construidas para alojar pacientes.
Casas que no eran privadas. No eran heredables. No eran vendibles. Eran del Estado Nacional. ¿Y qué pasó? Se alquilaron. Se vendieron de forma ilegal. Se ocuparon sin papeles. Como si fueran propiedad de alguien que nunca las pagó. Pero el escándalo no termina ahí. Terrenos públicos usados para ganado. Vacas y caballos pastando donde debería haber atención sanitaria. Alimentos que no llegaban a los pacientes. Dinero que el Estado destinaba para su subsistencia, recortado, manoseado, retenido. Incluso aparecen denuncias sobre pacientes fantasma. Nombres que justificarían fondos. Personas que ya no estaban o que directamente no existían. Y todo esto no ocurrió en secreto. Ocurrió a la vista de todos. Amparado por un Estado ausente, desordenado. O directamente cómplice por omisión. Acá es donde hay que hacer una diferencia clave. Esto no es un ataque a la salud pública. Esto es una defensa de la salud pública. Porque cuando no hay control, cuando nadie audita, cuando el relato reemplaza a la gestión, los recursos que deberían proteger a los más débiles, terminan alimentando curros. Y cuando finalmente alguien audita, revisa y denuncia, aparece el escándalo. No porque antes no pasara, sino porque antes no se quería mirar. Este canal no vende humo. No exagera títulos para después no mostrar nada. Acá analizamos hechos, datos y realidades que muchos prefieren tapar. Porque cuando la corrupción llega a un hospital, no es ideología, es miseria moral. Si no querés que te cuenten cuentos, si crees que el dato tiene que estar por encima del relato, suscríbete ahora a El Disruptivo. Este canal crece con vos, pero sobre todo, crece diciendo lo que otros callan.